Cough, cough, cough. Buenas noches o días a todos que ven este video. Y gracias a todos por los más de 700 suscriptores. Sin más que decir, comencemos con los saludos. Saludos a Franco Toledo. Un saludo a Sebastián Freire. Un saludo a Rosa Zulca. Saludos a Andrés Asensio Corsino. Otro saludo a Brian Martínez. Un gran saludo a Darth Malgus el Lord Sith. Un saludo a Metallic Robotic. Otro saludo a Bartolomé Guajaray. Otro saludo a Natanael Bulacio. Un gran saludo a Daniel Mamaní. Un saludo a Ángel Martínez. Saludos a Felipe Galvez. Otro saludo a Christopher Barrio Nuevo. Un saludo a Yuridia Ulate. Un gran saludo a José Edson Torres Cáceres. Otro saludo a Brian Luna. Un gran saludo a mi amigo, Luca Tiago Rodríguez. Otro saludo a Fernando Arice. Saludos a Dylan Zúñiga. Un gran saludo a Efraín Mariscal. Otro gran saludo a Dalle 10. Saludos a Ion Mejía. Un saludo a Goku Fight Z. Un gran saludo a Tensi Kun. Otro saludo a Fernando Monroy. Un saludo a Gabriela de Los Ángeles Flores. Un gran saludo a Dios Kokun Devil. Otro gran saludo a El Eric YT. Y un gran saludo a Lefrank MB. Bueno, espero les guste el capítulo, suscríbanse y dejen su hermoso like. Sin más que decir, comencemos con el capítulo. En otro lugar, se podía ver a Dreyfus sentado y atado a una silla. Así que al fin muestras tu rostro, capitán de la playa desde el cielo azul, Denzel, diría Dreyfus. Dentro de ti hay una persona distinta a Dreyfus. Este, es un edificio de investigación dentro de Seldon, la tierra remota que nos expulsaste ya lo olvidaste. Después de predecir la Guerra Santa, el rey Bartra eligió este lugar en secreto, para cuando me enviaran lejos del reino pudiera continuar con mi investigación, sobre la raza demoníaca, esto último lo dijo Denzel, caminando alrededor de Dreyfus. Ya entendí, y entonces ¿qué es lo que quieres preguntarme? Al final eres el hermano menor de Bartra, diría Dreyfus aún atado a la silla. En eso Denzel saca su espada y lo clava en el hombro izquierdo del pelimarrón. Eso no importa ahora, dijo Denzel. Maldito hijo de perra, púdrete en el infierno. Diría Dreyfus adolorido. Un arma purificada por los druidas hace muchos años, debe doler, ¿verdad? Decía el peligris. Este cuerpo le pertenece a uno de tus compañeros. Decía Dreyfus para en eso lanzar una patada, pero este salió disparado, para luego liberarse de las cadenas. Parece que estás predeterminado que acabe contigo, dijo Dreyfus con la espada de Denzel. Lo que quiero probar es que incluso, un humano ordinario puede derrotar a un antiguo demonio como tú, esto es un bien mayor, sé que Dreyfus estará dispuesto a dar su vida por lo que está adentro de él, decía Denzel. Esta, es una historia donde un sujeto llamado Son Goku cayó hace 10 años en el reino de Camelot, donde unos meses después el Saiyajin se enamoró de una maga llamada Merlin que es el pecado de la gula. 10 años tuvo que esperar Merlin para que Goku regresara, pero no vino para irse, vino para quedarse pero esta vez, para siempre y proteger a toda costa a su querida Merlin. Goku se unió a los 7 pecadores, pero el sello de 3000 años se ha roto y salieron de ahí unos seres demoníacos de élite. ¿Será capaz Goku de proteger a Merlin y derrotar a los 10 mandamientos? ¿O acaso es que este mismo morirá junto a los 7 pecados capitales? Hasta aquí pasaría como en la historia original, cuando Matrona y Diana hablan, cuando Diana practica el baile. Aquí modificaré muchas escenas, digamos que Escanor entregó todo el alcohol que debía entregar, que llegó con todos, o sea Van, Elaine, y etcétera, a la taberna de Meliodas que estaba estacionado en un bosque, de noche. Hola, ¿qué tal chicos? Diría Van saludando a los presentes. Hola Van, parece que ustedes encontraron a Escanor, habló el rubio.
Si así es, él nos salvó de unos demonios, dijo Van. Ya veo, diría el rubio. Hola Jericho. Saludó el azabache. Hola Goku, es un placer conocer al que estuvo arruinando nuestros planes con Gila. Nunca imaginé que fuera usted, y además que me vio casi desnuda, dijo Jericho un poco sonrojada. Jeje, no digas esas cosas frente a todos, dijo el Saiyajin rascándose la nuca. Pero en eso la maga con su tesoro sagrado, le lanza un golpe en la cabeza al Saiyajin. Ay, ya, eso dolió mucho Merlin, dijo Goku sobando su cabeza. Te lo mereces por no decirme que vistes a Jericho casi desnuda, dijo Merlin algo enojada. Pero, no hice nada malo, solo la vi por un momento, ya que pasaba por ahí, dijo el Saiyajin. Solo diría Merlin. Oye capitán, ¿quién es él? Diría Escanor susurrándole a Meliodas. Él es, el octavo pecado capital, y el novio de Merlin, dijo el rubio. En eso Escanor al escuchar eso pondría una cara cabizbaja y sombría. Unos minutos después, se podía ver a Goku comer como es de costumbre. Ya extrañaba tu comida Van, es muy deliciosa. Dijo el Saiyajin mientras comía. Me halagas Goku. Diría el pecado de la avaricia. Si tienes razón, tu comida es la mejor Van, diría Jericho, en eso se acuerda de algo y dice. ¿Verdad alguien de ustedes sabe qué es esta cosa? Preguntó Jericho sacando una esfera de su bolsillo. Yo no, dijo Meliodas. En eso el Saiyajin mira, y dice. Yo sí, respondió el Saiyajin dejando de comer. ¿Qué es esa cosa maestro? Preguntó Arturo. Eso es una esfera del dragón, si tienes las 7 podrás invocar a un dragón que te cumplirá deseos, dijo Goku sorprendiendo a todos, menos a Merlin que ya sabía. ¿Cómo dices? Preguntó Meliodas sorprendido. ¿Oíste Silein, un dragón que cumple deseos? Con eso podré revivirte, dijo Van mirando a la mencionada con una sonrisa. Pero si él no quiere, decía Elaine. Tranquila que dejaré que Van cumpla su deseo, después de todo yo haría lo mismo por alguien que realmente amo, dijo el Saiyajin mirando a su amada con una sonrisa, mientras ésta tenía un leve sonrojo. Gracias Son Goku. Habló Elaine, con una sonrisa. Oigan todos ustedes, si quieren cumplir unos cuantos deseos, deben buscar las 5 esferas restantes porque yo tengo una también. Dijo el Saiyajin mostrando la esfera que sacó de su bolsillo. En la mañana siguiente, se podía ver a Hendrickson, Hiltunder y Hauser limpiando la taberna. ¿Qué tal chicos? Dijo Meliodas. En eso aparece la maga de la nada, y junto con Arturo. Hola Merlin y su majestad. Saludó el rubio. ¿Han visto a Goku? Preguntó Merlin algo seria. No he visto a Sir Goku, respondió Hendrickson. Yo tampoco lo he visto, dijo Meliodas. En eso Hulk entra a la taberna a gran velocidad y dice. Oigan chicos vengan creo que va a haber una pelea de gran escala. Decía Hulk emocionado. ¿Qué dices maestro? Preguntó Van que ya había despertado con Elaine. Vamos de una vez. Dijo Merlin algo preocupada. En un lugar alejado de la taberna, se podía ver a 2 sujetos mirándose fijamente. Así que tú eres Escanor, cuando es de día, diría Goku mirándolo algo serio. Y tú eres el octavo pecado capital, que nunca apareció, que supuestamente es el más poderoso de los 7, quisiera comprobar eso, diría Escanor mirando fijamente al Saiyajin. Goku, ¿por qué quieres pelear conmigo? ¿Por qué quieres demostrar quién es el más fuerte, o acaso es por Merlin? Lady Merlin no lo metas en esto, dijo Escanor. ¿Y por qué no? Si es obvio que lo haces por ella, porque sé lo que sientes por Merlin, diría el Saiyajin muy serio. Escanor, no eres digno de estar con ella, porque yo soy más increíble que tú, soy aquel que se alza sobre todas las razas, y porque soy el león del orgullo. Vaya qué orgullo, me recuerdas a alguien, dijo el Saiyajin recordando a su amigo y rival, o sea Vegeta. Goku, veo que ya quieres empezar, o acaso es que me tienes miedo. ¿Cómo sentiría miedo a alguien que es inferior a mí? Diría Escanor. Goku, vaya me recuerdas a mi amigo Vegeta, pero hay que comprobar si lo que dices es verdad. En eso alguien dice. No Goku no lo hagas, no pelees con él. Dijo la maga. ¿Por qué no? Preguntó el Saiyajin. Porque no estúpido, no quiero que pelees con alguien que es miembro de los 8 pecados capitales, dijo la maga muy seria.
¿Es eso, o no confías en mí, que no tengo oportunidad con él?, dijo Goku mirando hacia otro lado ignorándola. Déjalo Merlín, creo que es hora de demostrar quién realmente es el más poderoso de los 8, dijo Meliodas algo serio. Será mejor que la hagas caso, porque realmente no tienes oportunidad contra mí, dijo Escanor. Eso ya lo veremos, dijo el Saiyajin mirando serio a Escanor. Una batalla a gran escala está por venir, dijo Arturo algo preocupado. Solo espero que Sir Goku pueda ganar, dijo Hendrickson. Espero me sigas el ritmo. Esto último lo dijo Goku lanzándose contra Escanor. En eso habiendo un choque de puños entre el Saiyajin y el León del Orgullo. Diría el Saiyajin ganando el choque de puños, así generando una explosión. Se oyó una explosión. Pero en eso el Saiyajin recibe un golpe en el estómago que lo manda unos metros. Rayos. Dijo el Saiyajin, en eso Escanor lanza un golpe hacia el azabache, pero este lo esquiva así el golpe, chocando en el suelo del lugar. Dijo el Saiyajin elevando más su poder. Su poder es de 30.000, pero de Escanor es de 25.000 y sigue en aumento, diría Hulk. En eso el Saiyajin lanza un golpe en el rostro del Pelicafé y lo hace retroceder un poco, para después darle un golpe en el estómago, que lo eleva unos metros al cielo, para en eso Goku teletransportarse hacia él, para en eso darle con sus dos manos un golpe que lo mandó al suelo. ¿Ahora qué vas a? Goku sería interrumpido. Hacha sagrada Rita, ven a mí. Dijo Escanor mientras a gran velocidad llegó la hacha ya mencionada. Esto aún no acaba. Diría el de Mostacho mientras se acercaba hacia el Saiyajin, pero el azabache le da un golpe en el mentón a Escanor, este bota sangre, para luego darle un golpe en el estómago que lo hizo regresar al suelo. Pero Escanor se recompone rápidamente, pero el Saiyajin lo agarra de la cabeza para en eso estrellarlo con varias rocas a su paso. Mientras que el sol llegaba poco a poco a su clímax más alto, mientras que Goku dejó a Escanor estrellado en una montaña que había en el lugar. Parece que no eres rival para mí, dijo el Saiyajin mirando a Escanor, pero en eso Goku recibe un fuerte hachazo que lo mandó hacia unas rocas. Dices que no soy rival para ti, ¿y quién lo decidió?, dijo Escanor levantándose del lugar donde se estrelló. Hulk. Su poder es de 75.000, 76.000, 77.000 y sigue en aumento. Dijo el Saiyajin elevando hasta su límite de poder mientras las rocas en su alrededor se partían. Su poder es de 80.000, diría Hulk sorprendido. En eso Goku y Escanor se miraron fijamente, para después Escanor lanzó un hachazo que el Saiyajin pudo detenerlo con sus dos manos, pero Escanor a gran velocidad lanzó un potente golpe en el estómago al azabache, que lo hizo mandar hacia el suelo, pero antes que Goku llegara al suelo. Sol Cruel. Dijo Escanor lanzando su Sol Cruel hacia el Saiyajin. Así generando una explosión. Se oye una gran explosión en el lugar. Continuará. Espero les haya gustado el capítulo 13, ¿qué pasará con el Saiyajin? Eso lo veremos en el siguiente capítulo, suscríbanse si aún no lo están, dejen su poderoso like, sin más que decir. Adiós.